Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. Especialmente en este año 2023, que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado la ley del talión, y su lectura bíblica se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 24, versículos del 17 al 23, y dice: Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona, que sufra la muerte, el que hiere a algún animal, ha de restituirlo, animal por animal, y el que causara lesión en su prójimo, según hizo, así se ha hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro. Tal se hará él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo. Mal que hiere de muerte a un hombre, que muera. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. El texto áureo se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8, y dice: Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Amado en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre La ley del talión, o bien ojo por ojo, un estudio que tiene relación directa del libro de Levítico con el Evangelio de Jesucristo, desglosado en 3 subtítulos o escalones, denominado Ley que previene sentencia, segundo, Ley imparcial de Dios, y tercero, sentencia para el irreverente. En estos versículos bíblicos apunta a las indicaciones dadas Yahweh a Moisés antes de bajar del monte de Sinaí por segunda vez, instrucciones acerca de las fiestas a su nombre, de ubicar los mandamientos y en el tabernáculo, de la mantención de los inmobiliarios del lugar santo o de la tienda de reunión. Era la preocupación de Dios que se hiciese a la forma y perfección dada, de modo que sus leyes fuesen respetadas acerca de la prolijidad y pureza de los mismos sacerdotes y la ceremonia como a su pueblo. En las diferentes fiestas que entraremos a un tema interesante de la ley del talión, o conocida como la del ojo por ojo, diente por diente, una ley que establecía el proceder de la ofensa manifestada. Hoy, por medio de la gracia redentora, el creyente verdadero será guiado por el Espíritu Santo para mantenerse vigente en la santidad y justicia, amando a su prójimo. En cambio, para el individuo común tendrá la posibilidad de presentar su caso de discusiones o de calumnia o injuria en la ley ordinaria del Código Civil. Permítame decir a aquellos que nos escuchan que es necesario tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión del alma para percibir así el pensamiento de Yahweh y atender los mandamientos espirituales del gobierno o reino de Dios, y respetar la normativa existente en cada estado, con el fin de vivir un estilo de vida en santidad o purificación. Sugiero que anote la referencia para una mayor comprensión y pueda compartir con su amigo de milicia este estudio para que sea un medio de evangelización, dejando el corazón a la disposición del Espíritu Santo. El estudio del título 1 denominado Ley que previene sentencia, que corresponde a los versículos 17 al 21, y que dice:
Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así se ha hecho, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas al que hiere de muerte a un hombre, que muera. Dejo con ustedes la siguiente referencia para una mayor comprensión. Génesis capítulo 9, versículos del 5 al 6, en San Mateo capítulo 5, versículo 38, y en San Mateo capítulo 7, versículo 2. En este pasaje específico del versículo 17, nos habla de la ley del talión, es decir, ojo por ojo. En otras palabras, el que mata deberá morir. Sin embargo, Dios no exige extraer un ojo por pérdida del afectado. Para ello es necesario percibir si lo hizo con discernimiento y traición. Le hace el tercer mandamiento, que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, que es parte del proceder de la ley judicial. Sabiendo que la sentencia de muerte se otorga a un asesino, esta ley era para pensar y evaluar antes de cometer un delito de quitar la vida. Este proceder se hizo presente con la muerte de Caín, donde Dios, como el gran legislador, hizo su pronunciación a este delito. Le hace en Génesis capítulo 9, versículo del 5 al 6, y que dice: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y especialmente Moisés, como legislador, hace también su aclaración en Éxodo capítulo 21, versículo 14, y que dice: pero si alguno se ensoberbeciere con su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitará para que muera. ¿Qué debía pasar por la evaluación de los jueces, indudablemente, o de los ancianos, o de ese tribunal? Una ley dada con anterioridad por Dios a Moisés, y que se mantuviera en consideración los mandamientos, como lo hemos mencionado. Prosigamos con el versículo 18, que nos permite entender esta ley y en su derivado, como es el caso de reparar la muerte de un animal, debiéndose ser restituido en un monto, considerando su envergadura o valor actual, un monto igual o mayor en su restitución. Es aquí que se manifiesta el sentido de la ley, de vida por vida, y una devolución de una especie a quien se le quitó la vida. De modo que esta ley apuntaba a evitar dañar, pero sí considerar la intención de la causa del daño, como por un impulso o bien por un accidente, con el fin de quedar claro si existió culpabilidad por un supuesto delito premeditado y poder repararlo según el caso, dejando como lección el proceder de esta ley, promoviendo que nadie esté expuesto a pérdidas irreparables por causa del hombre y considerar que la vida no tiene precio. En el versículo 19 se refiere a aquel que le causó un daño a su prójimo, sea por golpe,
dejando o bien ocasionando alguna deformidad o mutación, sumándole si el delito lo había hecho con alevosía, provocando la herida de rotura de hueso, sea en la pierna o mano o en cualquier parte del cuerpo de su prójimo, aún haciendo mofa a la persona desvalida o afectada, y a su vez a la ley de Dios, donde entraba a actuar esta ley del talión, una ley de represalia o de quite o de revancha, y que ha permanecido vigente en más de un país. Esta ley, con medida de venganza, no dejaría absuelto o libre al inculpado o al supuesto insensato o rebelde, como era el caso del hijo del egipcio y madre israelita Selomit, solo por el caso de blasfemia contra Dios y el prójimo. Esta ley se debía pronunciarse tomando las medidas de venganza, evitando dejar en olvido la ley para el insensato y el pueblo, sobre todo cuando se estaba hecho y con premeditación. De lo contrario, se debía proceder en el sentido de hacer un reembolso monetario por los daños causados o pagar por su sanidad del afectado, incluyendo la pérdida de tiempo, agregando otras causales como el dolor que ha tenido que asumir, incluyese la desgracia por su mutilación o deformación, y en este caso por difamación de las causas señaladas, anomalía que conllevó al vejamen o desprecio para Dios y su prójimo. Dos causales irreparables. Por tanto, este caso particular no es de riña, con golpe, como lo dice en Éxodo capítulo 21, del 18 al 19, que lo invito a leer y a meditar, sino más bien de blasfemia o irreverencia. Debemos destacar que la intención de Dios ha sido siempre, escuche bien, siempre, de evitar la severidad del castigo, porque muchos, sin conocer la esencia de la verdad de la ley, criminalizan a Yahweh de sanguinario. Y en este caso particular queda manifiesto la intención de esta ley, la ley del talión, dándole la oportunidad de revertir el fallo. Sin embargo, la insensatez o la persistencia como un hombre carnal lo lleva a que la ley tome su medida, a dar su veredicto, sabiendo que los hombres están advertidos de evitar en perjudicar o lastimar al prójimo, con mayor razón difamar a Dios. En separado o en conjunto, y de no abstenerse y pedir perdón o solicitar clemencia, llegaría el fallo de la condenación a muerte. Esta ley era absoluta, equivalente a la muerte premeditada de un humano, donde no existe compensación o indemnización como en estos tiempos, a través de un staff de abogados, menos por la angustia provocada, en este caso particular que estamos conversando, y atentar contra la creación de Dios. En el versículo 20 nos permite entender que esta ley del talión no se debe considerar en forma literal, sino que involucraba el monto o valor monetario por lo acontecido. Léase en el libro de Éxodo capítulo 21 del 18 al 19, que dice: además, si alguno riñeren y uno hiere a su prójimo con piedra o con puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen, es decir, como una indemnización.
Todo dependiendo del grado del daño cometido y pagar más de lo que se percibe para plena satisfacción del afectado. El versículo 21 manifiesta la condición de una muerte de un animal y la de un hombre. En el caso de un animal o bestia se deberá restituir o debería restituirse. Léase el Levítico 24:18. Es idem, según la intencionalidad del imputado, sea por herida de muerte o contusión, y que debía repararlo. Lo mismo aquel que matare a un hombre debía morir. En cambio, el que hiere a un hombre solo le hizo una herida o contusión, no se podía proceder con la muerte, sino más bien manifestando el precio por el daño causado en plena satisfacción del afectado. Léase el Levítico 24:29. Para terminar, diré que en estos tiempos cumplir las labores del servicio ceremonial al modo de Dios por medio de la ley mosaica en un tabernáculo era y es, cierto, una sombra de lo actual, del tiempo de la gracia, donde el sumo sacerdote es Cristo por medio de la cruz del Calvario, la luz del mundo, el pan del cielo, de su evangelio. Para su pueblo también condenó la ley del talión y su nexo de artículos, debiendo permanecer el perdón, amor y nunca una retribución aproximada de los daños causados. Léase en San Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 42, donde el creyente genuino es redimido, limpiado y perdonado por medio del bautismo del agua y o del poder del Santo Espíritu, exaltando su nombre por el amor recibido y manifestado. Y es aquí donde esta ley muere, porque la gracia, la redención de Cristo, permite que el creyente verdadero ame a su prójimo y jamás nunca perjudicarlo. ¿Por qué? Porque, como lo dice el título 1, la ley que previene sentencia. Esta ley del talión, que buscaba venganza, buscaba indemnización según sea el caso. Sin embargo, Jesucristo entrega la ley real del amor. Dejo con ustedes alguna referencia para mayor complemento en el libro de Génesis capítulo 9, versículo 5 al 6, en San Mateo capítulo 5, 38 y en San Mateo capítulo 7, versículo 2. Iniciaremos el estudio del título 2 denominado La ley imparcial de Dios, que corresponde al versículo 22 de este libro de Levítico y que dice: un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dejo con ustedes la siguiente referencia para un mayor estudio. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25, en San Mateo capítulo 5, versículo 43, y en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14. Prosigamos con este título 2 en referencia al versículo 22 y su relación directa con el tema principal que estamos estudiando, la ley del talión o bien ojo por ojo, donde es un pasaje oportuno para estos tiempos para promover el respeto a su creador y al prójimo, fortalecer las bases de la fe, y en aquel tiempo al pueblo de Israel, donde ellos debían mantener estas bases y disfrutar de una salida rápida
en medio del desierto. Sin embargo, en vez de estar 40 días, estuvieron 40 años dándose vuelta porque le faltó la fe en su libertador. Y debieron aprender la obediencia a las instrucciones dadas a los sacerdotes levíticos, ordenanza que debían acatar para realizar la ceremonia a Dios al modo establecido y de las mantenciones de utensilios o inmobiliario del lugar santo. Por tanto, era necesario mantener una postura de obediencia, esa orden sacerdotal, práctico y también para el pueblo de estos preceptos y leyes. Como en este caso de mantener una sola ley, evitando blasfemar contra Dios y quitar la vida de un prójimo o de cualquier animal, perjudicando a los demás dentro y fuera del pueblo de Israel, donde esta ley regía para los israelitas y los prosélitos o afiliados a la nación, debiendo asumir esta preventiva de la ley, sabiendo que poseían al único Dios verdadero y santo, quien formó al hombre conforme a su imagen y semejanza, como también lo es la flora y la fauna, esperando que fuesen sometidos a esta advertencia de esta ley que hemos mencionado, considerando que había un pacto especialmente con el pueblo de Israel, donde debían honrarlo o bien obedecerle y servirle, demostrando el pueblo de Israel que la paga del pecado era la muerte. En los marcos anunciados y para que evitasen caer al mismo hecho, sabiendo que la santidad era eminente para lograr un acercamiento a su Hacedor Yahweh. Debían sí o sí obedecer a sus mandamientos y leerlo para que evitaran, según su conciencia, de no transgredir la ley del talión, y pensando en la nueva dispensación con un evangelio perdonador, que esto es lo más esencial, un evangelio perdonador por medio del bautismo en agua y o el poder del Espíritu Santo y ese fuego del Padre, producto de la redención, fruto de amor y perdón. Tema que abordamos con el nombre de este título, la ley imparcial de Dios. Dejo con ustedes alguna referencia para un mayor estudio personal. Éxodo 21, del versículo 23 al 25, en San Mateo capítulo 5, versículo 43, y en Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14. Iniciaremos el estudio del título 3, denominado Sentencia para el Irreverente, y que está ubicado en el versículo 23 y dice: Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Dejo con ustedes también alguna referencia, como lo hemos dicho, para un estudio mayor, en Números capítulo 15, versículos del 35 al 36, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 18 al 20, y en Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 12. Hemos llegado al tercer título para finalizar el versículo 23, que está relacionado con el tema principal, denominado la ley del talión o bien ojo por ojo, que nos permitirá visualizar con mayor dimensión las instrucciones u ordenanzas dadas a los sacerdotes. Normas que también eran para el pueblo de Israel, en relación a lo que Moisés debía transmitir, que sacaran del campamento al que había maldecido y lo apedrearan. Instrucciones que obedecía en disponer la voluntad práctica, sacando al blasfemo y darle muerte
apedreada. Léase en Número capítulo 15, versículos 35 y 36, y que dice: y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió como Jehová mandó a Moisés. Refiriéndose entonces esta postura a la ley del talión, que poseía una cláusula de pedir perdón y darle espacio al legislador, o bien a los magistrados, de no apresurarse en tomar una resolución del caso, obviamente debiendo ser prudente en los casos de vida o muerte. Y es aquí que debían ser consultativos con Dios, especialmente en el caso del joven del padre egipcio y de la madre israelita. Y otros casos de naciones vecinas se procedía con una ley para los maleantes, de la misma forma como habían cometido él o los crímenes capitales. De hecho, muchos casos eran llevados a muerte por medio de estrangulación, otros a espada, otros a ser quemados, como en Roma, y lo más conocido es ser apedreado. Estos dos últimos era una escena más sufrida debido a que tardaban en morir, dando una impresión de la severidad de esta ley. También para Dios no era leve profanar el día sábado, menos por obras sobrantes en un día declarado santo. Sin embargo, en este caso el imputado actuaba con soberbia o bien por orgullo, y en público. Algo similar en los casos del día sábado, léase en Éxodo capítulo 31, versículo 15, que dice: 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Una sentencia drástica de aquellos tiempos. Sin embargo, hoy permanece el camino de la ley civil para los imputados regulares o bien ordinarios, permaneciendo recluidos, según sea el caso. Y en relación al pueblo de creyentes, la obra de la cruz del Calvario, o los que han aceptado su obra redentora, logran la transformación de su alma y dejando su voluntad en las manos de su Creador, actitud que se ejerce por gracia a la expiación del Cordero de Dios, Jesucristo o Yeshua, logrando mantenerse por fe los domingos de resurrección, una adoración suprema para Dios, sabiendo que Yeshua aún nos da toda la oportunidad de perdón y evitar la gran sentencia en el juicio final. Es por ello el título 3 que estamos meditando: sentencias para el irreverente. Por lo tanto, evítese ser culpable en el tribunal de Cristo. Dejo con ustedes alguna referencia en Números capítulo 15, versículos del 35 al 36, en 1 Timoteo capítulo 1 del 18 al 20 y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 12. Amado en el Señor Jesucristo, deseo terminar con una conclusión de este tema actual denominado la ley del talión, o bien ojo por ojo, del libro expuesto en el Levítico capítulo 24, versículos del 17 al 23, y que lo hemos desglosado, como usted ya ha escuchado, en 3 escalones o subtítulos. Permítame también leer el texto audio que hemos elegido para complementar esta conclusión. Léase en Santiago capítulo 2, versículo 8, y que dice: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Leeremos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 14, y que dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley está en una sola palabra y se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos hablado bastante de la ley del talión, y como en eso entonces existía la osadía del hombre natural o el legalista,
que usara la libertad como una ocasión para la carne, es decir, pecar cuando estime conveniente, presumiendo que Dios es manejable, y luego pedir perdón, sabiendo que el creyente verdadero se convierte en un hijo de Dios por medio de la fe en Cristo, haciéndolo libre para que estén firmes, léase en Gálatas 5:1, usando esta libertad para servir a los demás y nunca a nosotros mismos. Es allí donde la carne está sujeta a no dejarla actuar a sus antojos, como lo hizo Jesús, usando esa libertad en disponibilidad de los demás, cumpliendo el gran mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo, evitando destruir el cuerpo de Cristo por medio de contienda. De lo contrario, volverían a la ley del talión, y que en estos tiempos el carácter de los hombres son impetuosos, amadores de sí mismos, implacables. Es como volver a los rudimentos pasados, a la ley del talión, ojo por ojo, o bien como el dicho común: lo que me haces lo pagas. Sin embargo, existía en aquellos tiempos la ley imparcial de Dios, como lo hemos dicho en el título 2, que solamente daba un veredicto de muerte o una indemnización, según el caso, nunca el perdón. Pero el gran mandamiento dado por Jesús o Yeshua es más efectivo, donde nos permite mirar la cruz del Calvario, su expiación, permitiendo en el transformado o purificado amar al prójimo como a sí mismo. La pregunta es la siguiente: ¿lo está haciendo usted? Que nuestro buen Dios nos bendiga. De ustedes, y lo esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para usted y de aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o bien a un amigo. Déjanos tu comentario o bien haz un like, y puedes escribirnos también a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Hasta pronto, mi Dios los bendiga.